Hola, soy Miquel García, arquitecto técnico y profesor de tecnología durante 20 años. Hoy os voy a hablar de cómo muy probablemente Europa pueda quedar cubierta totalmente de hielo, casi en su totalidad, y esto en un periodo de tiempo relativamente breve, desde ahora hasta el año 2050. No me invento nada. Es decir, lo que estoy expresando, lo que estoy diciendo, es lo que han comunicado de manera directa y muy clara personas científicas de gran nivel. Y me diréis, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Acaso es la próxima glaciación que se nos viene encima de manera acelerada? Pues no es la próxima glaciación. Es algo más cutre, por así decir, y tiene que ver no con los ritmos geológico-climáticos del planeta, sino con un nuevo ritmo que nosotros como grandes autores de rock, en este caso rock duro, hemos puesto en funcionamiento, que es el cambio climático. Y este cambio climático puede tener como consecuencia que se pare lo que llamamos, que se paralice aquello que llamamos la corriente del Golfo, o en siglas inglesas AMOC. Bueno, os voy a explicar en este vídeo en qué consiste el AMOC, cuáles son las consecuencias que actualmente tiene la existencia de esta corriente marina, qué podría pasar si el AMOC tal como los científicos prevén que puede ocurrir, qué pasa si el AMOC se detiene, y en cuarto lugar, qué podríamos hacer para intentar evitar este desastre que en este caso sí que podéis estar convencidas y convencidos que sería un desastre o catástrofe de gran magnitud. Vamos a empezar por el principio, por saber un poco qué es el AMOC. Aquí tenéis un pequeño gráfico de la corriente, no solamente de la corriente del Atlántico Norte, sino del conjunto de las corrientes que circunvalan, que se mueven a través del planeta. Estas corrientes son corrientes en parte superficiales y en parte profundas. Las corrientes superficiales son las que están indicadas en rojo, las corrientes profundas son las que están indicadas en azul. Estamos hablando de movimientos del agua muy lentos, muy lentos, pero a lo largo de toda la superficie terrestre y de longitudes y distancias muy largas. En el caso de la MOC, que es la corriente del Atlántico Norte, veréis que tiene una parte roja, que es la parte superficial, y después tiene una parte azul, como todas, que es la parte profunda. Esta parte profunda se produce porque las aguas que forman parte de esta corriente se van hacia lo profundo, hacia abajo, a causa de que las aguas son más saladas y más frías, cosa que se entiende porque al llegar hacia el norte, el hielo, una parte del agua se transforma en hielo, el agua está más salada y el agua más salada tiene una mayor densidad y tiende a precipitarse hacia el interior, la parte más profunda del océano. Estas corrientes tienen diversos efectos sobre el conjunto de aquellas zonas alrededor de las cuales se mueven. En el caso concreto de Europa, tiene un efecto de calentamiento. Es decir, de alguna forma atempera el clima, esa corriente, que de otra forma tendría Europa que sería mucho más frío. Y en consecuencia hace que Europa tenga un clima distinto al que tiene, por ejemplo, Canadá, que está situado más o menos en la misma latitud. Y sin embargo, Canadá es mucho más frío, está sometido a temperaturas mucho más bajas que las que tenemos en Europa. Pero si la corriente del Golfo fallara, si el AMOC dejara de existir, dejara de funcionar o ralentizara mucho su curso, su funcionamiento, entonces entraríamos en una fase gélida de gran frío de Europa. Aquí podemos ver
que el AMOC lo que regula, ya lo he dicho, es el clima de Europa, manteniendo temperaturas relativamente suaves. Regula también el régimen de lluvias en Sudamérica y en África, particularmente en la zona de África Occidental, y regula también el ciclo global de carbono, porque transporta anhídrido carbónico hacia las profundidades. Todo esto lo regula el AMOC y hace que el clima sea como ahora lo conocemos. En el momento en que eso deje de funcionar, en el momento en que el AMOC desaparezca, se paralice o ralentice mucho su funcionamiento, las consecuencias van a ser relativamente graves. Veamos. Perdón. Tenemos, bueno, antes que nada, es decir, eso que os iba a hablar de las consecuencias que iba a tener, pero alguien dirá, ¿y entonces cómo lo saben los científicos que eso va a funcionar de esta manera, se va a detener? Es decir, que se lo inventan, Eh, qué estudios, qué teoría hay detrás de esto, más que qué estudios, o sea, qué mediciones o qué datos empíricos avalan esta afirmación. Pues mirad, hay mediciones directas que se están haciendo desde el año 2004. Hay toda una serie de indicadores directos que aquí podéis ver señalado, con sedimentos, anillos de árboles, corales, modelos del pasado climático, etcétera. Y finalmente hay modelos climáticos, que son simulaciones que muestran que el deshielo de Groenlandia dificulta que el agua salada se hunda, debilitando el circuito. Es decir, aquí, eh, estudiando cada uno de estos factores, los científicos llegan a la conclusión de que esto se está deteniendo. ¿Y cuándo se detendrá? Pues mira, según estos estudios, los horizontes temporales apuntan a un posible colapso entre 2025 y 2095, es decir, entre ahora y dentro de 70 años. Siendo más probable, dicen ellos, hacia 2050, si no reducimos las emisiones. Eh, si no reducimos las emisiones, que es lo que se dice con respecto al conjunto de límites climáticos que en estos momentos, perdón, de límites planetarios que en estos momentos se están transgrediendo. Sin embargo, como sabéis, de momento la reducción de emisiones de CO2 y de emisiones de otros gases de efecto invernadero no se han reducido, sino que incluso aumentan. Así estamos. Bien, veamos, perdón, nuevamente, veamos qué consecuencias tendría esto si realmente se para el AMOC. Pues como he dicho, Europa se enfriaría glacialmente, sobre todo la parte noroeste, pero a ver, la parte noroeste quiere decir que teniendo en cuenta que el Mediterráneo funciona de manera diferente al conjunto al Atlántico y lo que es el conjunto de Europa, el Mediterráneo en este momento es una pequeña caldera. Esta pequeña caldera digamos, provocaría un efecto de calefactor sobre la Europa del Sur, sobre una parte de la Europa del Sur, porque es la península ibérica, quizás Italia, Grecia. Es decir, esta zona estaría relativamente al margen o se salvaría de esta glaciación. Sin embargo, el resto de Europa quedaría, como quien dice, tapada por nieve. Uno de los científicos que con mayor rigor y frecuencia hablan de la posibilidad de este fenómeno, nos dice que París podría quedar tapada por 50 metros de nieve, lo cual se dice pronto. Es decir, que París desaparece, Torre Eiffel incluida, edificios más altos incluidos, París desaparece bajo una capa de hielo. Y entonces quedarían únicamente como lugares en que se podría sobrevivir en Europa, pues los que he dicho, ¿no? La Europa del Sur sería la que quedaría, por el efecto caldera del Mediterráneo, librada de esta situación. Bueno, pero no solamente pasaría todo este desastre en Europa, sino que en la parte oeste de África también sufriría sequías extremas. Es muy posible que la selva congoleña desapareciese por este fenómeno. Y en el Amazonas, en el otro extremo, en Sudamérica, habría menos lluvias, la selva se pondría en peligro y posiblemente el Amazonas también se fuera a freír espárragos, ¿no? El Amazonas desaparecería.
El nivel del mar subiría en la costa este de Estados Unidos, pero subiría no poco, sino mucho. Es decir, estamos hablando de 50, de 70 centímetros, con todas las consecuencias que esto implica. Finalmente, el hielo marino del Atlántico Norte aumentaría, pero el calentamiento global seguiría. Es decir, habría cambios radicales en patrones climáticos, afectando mucho a la agricultura y a la biodiversidad. Es decir, que no ha de pensarse que porque fuéramos o estuviéramos en una situación de neoglacial por causas climáticas en el norte de Europa, el cambio climático cejaría. Al contrario, el cambio climático continuaría su marcha y arrasaría zonas del planeta en su parte sur, es decir, tanto hacia su izquierda como a su derecha, tanto en Sudamérica como en África y también en determinadas zonas de Asia acabaría influyendo, por ejemplo, los monzones. Es decir, todo esto es lo que nos iba a pasar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues muy sencillo, como en todo aquello referente al, al cambio climático y a la ruptura de los límites planetarios. En primer lugar, reducir emisiones de anhídrido carbónico y de metano, proteger el hielo de Groenlandia, frenar el deshielo del Ártico y, al final, explorar opciones de adaptación para ir sobrellevando el temporal. Mal asunto. Es decir, mal asunto si no tomamos cartas en el asunto, que es lo que siempre se dice en este caso. Bueno, lo he dicho antes y lo repito ahora al final. Es decir, las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero no solamente no las hemos detenido, sino que han ido en aumento. Y por lo tanto, el cambio climático continúa su proceso de manera acelerada y nos estamos arriesgando mucho a que se cumpla el pronóstico de los científicos. Es decir, que desde ahora hasta el año 2095 y muy probablemente sobre el año 2050, que la mayoría de los que me estaréis escuchando aún viviréis, pues podemos contemplar este fenómeno. Ah, y una cosa, este fenómeno es muy rápido, es decir, en el momento en que ocurra, está previsto, de acuerdo a los estudios que antes he mencionado, que sea un proceso no que dure decenios, sino que en cuestión de años vaya avanzando de manera muy rápida y por lo tanto estos defectos de que he hablado se producirán también de manera muy rápida, con lo cual las adaptaciones durante la marcha serán tremendamente difíciles. Imaginaos Europa con con una bajada de temperatura de 3 grados creo que, lo digo ahora de memoria, pero no sé si una bajada de temperatura de 3 grados cada tiempo relativamente escaso. Entonces, la gente se iba a ver totalmente sorprendida y violentada por eso y las posibilidades de adaptación serían mínimas. Entonces, seguro que iban a haber migraciones forzadas y no serían migraciones de gente del sur que se dirige hacia eh, la Europa rica y la Europa que le va a proporcionar una mejor vida. Sería de esta gente del norte que tan pedante y tan creída ha sido de sí misma durante mucho tiempo hacia no se sabe dónde. Posiblemente entonces acabaríamos recayendo muchos de nosotros en este sur que ahora tanto se detesta y contra el cual tanto se desvaría. Pero en fin, así son las cosas y los hechos son los hechos, la ciencia determina cómo serán las cosas si se hacen de una manera o si se hacen de otra. En fin, mi esperanza es que todas estas advertencias, todas estas exposiciones, las mías son una minúscula parte de todas las que se hacen, puedan al final acabar invirtiendo la situación y hacer a la gente consciente de qué es lo que debe hacer para evitar futuras catástrofes. Bueno, pues lamentando un poco dar tan malas noticias, me despido de vosotros, pero con una buena. Es decir, si nos ponemos manos a la obra, esto se puede arreglar, esto se puede parar y podemos estar mejor de lo que estamos. No lo digo de broma, lo digo bien convencido. Hasta luego.